Bienvenidos a Panamá América. Hoy hablamos sobre el mercado de carbono de Panamá. Sobre este tema conversamos con la analista de cambio climático del Ministerio de Ambiente, Ana Moreno. Arquitecta, bienvenida a Panamá América. Hola, muchísimas gracias. Gracias por recibirme. Como mencionas, estamos actualmente desde el Ministerio de Ambiente trabajando en el desarrollo de un mercado nacional de carbono. La idea es utilizar esta herramienta. Los mercados de carbono son una herramienta para afrontar el cambio climático que permiten generar nuevos flujos financieros mediante la compra y venta de créditos de carbono. En este caso, es lo que estamos proponiendo acá en Panamá. Y ese es el objetivo, básicamente. Lo que esperamos es promover el desarrollo de proyectos que reduzcan o eviten emisiones, es decir, que ayuden a la lucha contra el cambio climático y que esos mismos proyectos generen un flujo económico, generen ingresos a la población panameña mediante el desarrollo de estos proyectos y mediante pues la venta de esos créditos de carbono que obtenemos mediante esos proyectos. Arquitecta, ¿cómo se compensa esta reducción de la huella de carbono? Para entender un poco, quizás no estamos familiarizados. Este tema es un tema novedoso y es un poco complejo, así que en realidad nosotros desde el mismo ministerio también estamos generando nuestras propias capacidades para ir comprendiendo más a fondo el tema y comprendiendo cómo va evolucionando, porque es un tema que evoluciona sobre la marcha, así que está en constante cambio y constante actualización. Básicamente, tratando de describirlo de una manera simple, un mercado de carbono, como mencioné, se basa en la compra y venta de créditos de carbono. ¿Qué es un crédito de carbono? Un crédito de carbono también se le conoce como bono de carbono, pero nosotros recomendamos el uso del término crédito de carbono. Es un certificado, digamos, puede ser un certificado digital, varía un poco el estilo, puede ser un certificado digital, un PDF, pero lo importante es qué significa ese certificado. Ese certificado lo que hace es representar cierta cantidad de gases de efecto invernadero que han sido reducidos o evitados mediante algún proyecto. Entonces, si tú tienes ese certificado, significa que tú, con tu proyecto, redujiste tal cantidad de emisiones y por eso se te reconoce con este crédito de carbono. Se te entrega a ti como propietario del proyecto y tú puedes vender ese crédito diciendo, ok, yo reduje esto y voy a un mercado a venderlo. ¿Quiénes lo compran? Lo compran aquellos que desean compensar su huella. ¿Qué es compensar la huella? Es básicamente, digamos, pagar en términos sencillos por la contaminación que uno causa. Entonces, si por ejemplo yo tengo un proyecto, tengo cierta cantidad de créditos que voy a vender, yo puedo venderlo a X entidad, X empresa que ha generado X cantidad de contaminación y de acuerdo a lo que quiera compensar, me compra la cantidad de créditos. Es básicamente eso, es darle cierto precio a la contaminación y generar esos flujos que ese dinero se dirija hacia los que están realizando acciones por el clima, como el desarrollo de proyectos. Un proyecto de compensación es esto mismo, ¿no? Se puede desarrollar en varios sectores, puede ser un proyecto de compensación en el sector de energía, puede ser en el sector refrigeración, en el sector forestal, y es un proyecto que reduce o evita emisiones y simplemente eso se comercializa. Digamos que tú tienes una empresa, tu empresa no tiene nada que ver conmigo. Tu empresa en su día a día genera emisiones, genera contaminación. El uso de electricidad genera contaminación, el transporte, casi todas las actividades que se realizan para que una empresa produzca lo que vende generan emisiones. Entonces contaminas. Tú como empresa contaminas en cierta medida, dependiendo también del tamaño de la empresa. Entonces digamos que tú tienes una empresa y tú estás contaminando. Tú y yo no tenemos ningún tipo de relación, es decir, tu empresa funciona perfectamente y yo estoy por otro lado desarrollando un proyecto, digamos, de refrigeración. Yo estoy generando reducciones de emisiones porque cambio los refrigerantes que utilizan los aires acondicionados. Y en vez de emitir lo que usualmente se emite al tener el aire prendido, al usar mi producto que genera mi proyecto, se reducen cierta cantidad de emisiones. Entonces tú estás contaminando y tú dices, oye, me interesa hacer una acción por el clima, no quiero solamente contaminar, quiero compensar, quiero dar algo a cambio de esa contaminación que yo causo. Entonces vamos a un mercado. Tú como compradora interesada, tú vas a una bolsa. Y yo como vendedora interesada de mis créditos de carbono voy a esa bolsa. Y mediante esa bolsa, que es digamos una plataforma virtual,
podemos hacer ese intercambio. Yo te vendo a ti a través de la bolsa cierta cantidad de créditos. Digamos que tú quieres reducir 10 toneladas de emisiones, yo te vendo entonces a ti 10 créditos de carbono que representan cada crédito una tonelada reducida. ¿Quiénes o qué proyectos y cuáles son las características que ustedes o los especialistas valorarán para reconocer que esa empresa realmente puede aplicar o su proyecto está aplicando en la reducción de huella de carbono? ¿Cómo se mide? Bueno, como mencioné, el mercado, en el ejemplo, me refiero, como mencioné en el ejemplo, el mercado tiene tres partes. Por un lado tiene el ejemplo de tu empresa. Eso digamos que es la demanda, porque tú vas a demandar esos créditos de carbono. Yo represento la oferta mediante mi oferta de créditos de carbono. Y la tercera parte es la bolsa. La bolsa es la plataforma de intercambio. Entonces son tres componentes que nosotros estamos trabajando ahorita mismo para el mercado nacional de carbono. En el caso de la bolsa, tenemos la Bolsa Panameña del Carbono, que va a estar gestionada por una entidad afuera del Ministerio de Ambiente y es, como te dije, una plataforma de intercambio, una plataforma virtual de intercambio en la que tú te registras como compradora y yo me registro como vendedora y ahí hacemos el intercambio. Por otro lado, tenemos la oferta, que sería yo en el ejemplo, y este es el Sistema Nacional de Compensación. Ese es el nombre de esa oferta, de ese componente. Y ahí se recogen todos esos proyectos que generan créditos. Y por otro lado, y respondiendo ya a tu pregunta, tenemos la parte de la demanda, que en el ejemplo vendría siendo tú y tu empresa, que es, digamos, el conjunto de empresas o entidades que esperamos que compensen su huella a través de esa compra. Nosotros ya como ministerio tenemos andando ahorita mismo operativo una iniciativa llamada Programa Reduce tu Huella Corporativo, y este es un programa de gestión de huella de carbono. A través de este programa lo que se hace es medir un poco la huella de las empresas y eventualmente se espera promover acciones de reducción de emisiones y compensación mediante la compra de créditos. Este programa está habilitado desde el 2021. 2022 ya también se repitió el segundo ciclo y este año esperamos empezar el tercer ciclo. Tenemos 158 empresas registradas hasta el momento, ya cuantificando su huella, y algunas ya están en trámite de empezar a tomar acciones de mitigación y posteriormente la compensación mediante la compra de créditos. Esperamos que estas empresas participantes de Reduce tu Huella sean quienes adquieran esos créditos de carbono en el mercado. Importante mencionar que esta iniciativa por ahora es voluntaria. ¿Qué tipo de empresas están aglomera esta cifra que ya ustedes tienen registrada? Bueno, tenemos empresas de todo tipo. Ahorita mismo de memoria no manejo las cifras. Sin embargo, si entran a la página web de Reduce tu Huella, que en un ratito te la pongo aquí en el chat para que la tengas, ahí están todos los detalles. Tenemos las empresas listadas, las que ya están participando, y tenemos algunos resultados, también algunas preguntas frecuentes. La página es bastante amigable y ayuda a dar un vistazo de qué es lo que se está haciendo en la parte de la demanda. También adicional, ahí en la iniciativa de Reduce tu Huella tenemos, digamos, de por sí cuando te inscribes en Reduce tu Huella, tú estás adquiriendo un compromiso con el clima, con el país. Tú estás diciendo, yo voy a cuantificar mi huella y voy eventualmente a tomar acciones para reducirla. Pero hay un pasito más allá. Tú al inscribirte, además puedes inscribirte en la declaratoria Las 50 Primeras. Este es digamos, un compromiso adicional, voluntario, que adquieren las empresas al registrarse en RTH, es opcional, y lo que busca es que esas empresas que decidan adherirse a la declaratoria se conviertan en carbono neutrales al año 2050. ¿Qué quiere decir carbono neutral? Que mediante la compra de créditos de carbono y mediante las acciones de mitigación dentro de la propia empresa, ellos van a lograr hacer un balance entre sus emisiones, su contaminación causada y las acciones que reducen o evitan emisiones. Eso significa, entonces, ese es como un pasito más allá que también tenemos ahí en la página web detallado cuáles son las empresas que ya están ahí adheridas. ¿Cómo es la realidad nuestra frente a la huella de carbono? Bueno, esta pregunta es bien interesante porque nosotros, Panamá en general, no es reconocido como un país gran emisor. Hay países que son grandes emisores porque cuentan con bastante industria y usualmente la industria es la que produce más emisiones.
Nosotros en general no somos reconocidos como un país emisor, al contrario, como mencionas, somos un país negativo en carbono. Eso quiere decir que nuestra capacidad de absorción de gases de efecto invernadero es mayor que las emisiones que nosotros causamos. ¿Y qué quiero decir con absorción? Hay un sector, nosotros nos manejamos sobre todo en cambio climático por sectores. Entonces, la mayoría de los sectores produce emisiones. El sector energía produce emisiones, el sector ganadería produce emisiones. Casi todos los sectores económicos causan emisiones. Entonces, nosotros nos manejamos con sectores. Pero hay un sector específicamente que, al contrario, no necesariamente emite, sino que absorbe. Puede emitir, ojo, pero también tiene la capacidad de absorber. O sea que elimina emisiones del ambiente. Y ese sector es el sector forestal. Entonces, a través de nuestros bosques que tenemos actualmente en el territorio nacional, que creo que rondamos el 60-64% de cobertura boscosa, a través de esa cobertura boscosa nosotros reducimos emisiones del ambiente, no solo las que causamos nosotros como país, sino también las que otros países causan. O sea, nosotros brindamos un servicio positivo a favor del clima a nivel mundial al ser un país sumidero de carbono, como le llaman. Estamos ayudando a la lucha contra el cambio climático a pesar de no ser un gran emisor. Y mediante este mercado de carbono lo que buscamos es seguir apoyando en esa lucha contra el cambio climático, generando más proyectos de reducción de emisiones y bueno, que al mismo tiempo se pueda apoyar de alguna manera a los panameños que producen estos proyectos. Usted menciona el sector forestal como uno de los grandes aliados de este proyecto. ¿Cuál es ese que más le preocupa a ustedes en estos momentos o quizás el sector más emisor de WEC? Bueno, el sector más emisor usualmente es el sector energía. El sector energía tiene grandes emisiones, claro. Digamos que con el desarrollo de los países se aumentan las emisiones casi que necesariamente. Para tú hacer llegar electricidad a todas las casas, tú necesitas emitir. Para transportarte, para construir carreteras, para todo esto se requiere, pues, bueno, o más bien conlleva un aumento de emisiones. Esperamos que eventualmente ya no se necesite en la medida que vayan evolucionando las tecnologías y descubramos nuevas formas de generar estos adelantos sin necesidad de aumentar la huella de carbono. Pero ahorita mismo, en efecto, el sector energía es el principal causante de las emisiones. También tenemos el sector de ganadería. También se tienen bastantes emisiones en ese sector. Nosotros tenemos contabilizada, digamos, la huella de carbono de las empresas en total. Nosotros hemos sacado un cálculo de cuántos son las emisiones de todas las empresas que tenemos registradas y que ya han cumplido con su primer ciclo de inventario. Es decir, que ya han sacado los cálculos de cuántas son sus emisiones y más o menos tenemos mapeado cuánto representa eso a nivel nacional y cuántas son esas emisiones. Sin embargo, no tenemos cálculos de cuánto se podría reducir. Todo esto se basa bastante en estudios, pero para poder tener esos estudios necesitamos data. Y por eso nosotros iniciamos con etapas piloto y etapas voluntarias, porque así nosotros recibimos información durante algunos ciclos, algunos años, y posteriormente sobre esos datos podemos construir la información necesaria. Entonces, por ahora contamos con esa parte. Apenas vamos a iniciar el tercer ciclo de Reduce tu Huella. Tenemos data por ahora de 2 años. Tenemos del 2021 y estamos finalizando la data del 2022. Y ya esperamos entonces contar con el tercer año, este último ciclo, e ir construyendo esa data que nos hacen falta. Nos hacen falta algunas estimaciones todavía, pero sí las tenemos mapeadas. ¿Qué indican esta data que ya ustedes manejan? Nosotros tenemos cuantificado cuánto representa estas empresas que hasta el momento están registradas. Por supuesto, nosotros esperamos aumentar la cantidad de empresas que se encuentran registradas con el paso de los ciclos. Hemos ido aumentando significativamente los registros, entonces digamos que lo vemos con buen pie, creemos que la marcha va marchando muy bien la iniciativa. Por ahora en los reportes presentados de Reduce tu Huella, esto es al año 2021, el año 2022 todavía se está contabilizando,
pero se registró una huella de 497.106,48 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto quiere decir que esa es la cantidad de emisiones lanzadas por las empresas que estaban en el primer ciclo de Reduce tu Huella. Eran un total de 56 empresas de distintos tamaños. Y lo que esperamos es que ya con el segundo ciclo podamos ir, tomando más o menos data de por empresa, más o menos cómo puede andar el promedio, cuánto emiten las empresas más grandes en promedio, cuánto una empresa mediana. A raíz de estos datos es que esperamos pues generar esa data que sabemos que también es bien importante. ¿Cómo es este mecanismo de pago? ¿Cómo yo aprovecho ese certificado? Importante esa pregunta, y ahí pasamos de la demanda y hablamos de los que compran, ¿verdad? Ahora vamos a los que venden. Es importante porque nosotros estamos tratando de generar cierta capacidad también en el público para que entiendan cómo funciona y cómo pueden aprovechar este mercado. Nosotros sabemos que es posible sacar provecho de estas iniciativas, sin embargo es importante mencionar que no son iniciativas con pagos inmediatos. Muchas personas nos preguntan, tengo cierta cantidad de hectáreas, ¿cómo puedo empezar a recibir cheques? Y en realidad no es tan sencillo, es un proceso un poco largo, conlleva muchos estudios técnicos y conlleva cierta inversión. ¿Por qué? Porque cuando uno investiga y uno entra en Google, por ejemplo, y busca, te vas a dar cuenta que hay muchísima oferta de créditos de carbono a nivel internacional. Entonces, lo que está promoviendo el gobierno de Panamá actualmente es que los créditos que salgan bajo el mercado nacional de carbono sean créditos de calidad y de alta transparencia, porque al ser créditos de calidad con cierto respaldo de ciertos lineamientos, es mucho más probable que los precios de venta sean mayores y que tengas más compradores. Entonces, si nosotros simplificamos los procesos, es mucho más difícil asegurar una venta a un buen precio, e incluso es difícil asegurar una venta en general, porque existe mucha oferta de créditos, tal vez no del todo transparente o no del todo de alta calidad afuera. Nosotros hemos priorizado trabajar con algunos llamados mecanismos de acreditación a nivel internacional, que estas son entidades que generan metodologías para contabilizar las reducciones de emisiones. Siguiendo con el ejemplo, si yo tengo un proyecto, yo debo primero tratar de que el proyecto cumpla con los prerequisitos de mi ambiente. Nosotros estamos desarrollando unos prerequisitos que van a estar colgados en la página web del ministerio. Y si yo quiero desarrollar un proyecto de energía, yo voy y descargo esos prerequisitos y a partir de que ya yo tenga los prerequisitos, entonces voy con un mecanismo de acreditación que cuente con una metodología. Mi ambiente ha priorizado metodologías y mecanismos de acreditación de alta trayectoria a nivel internacional, de alto reconocimiento. Son los mecanismos de acreditación que trabajan con mercados internacionales, como por ejemplo el de Cap and Trade de California, que también tiene un programa de créditos de carbono y de compensación. Y lo que hemos hecho es buscar estos mecanismos de alta calidad que ya nos han referido otros mercados que están funcionando y tienen esa expertise. Entonces yo como dueña de proyectos voy con alguno de estos mecanismos priorizados por el Ministerio de Ambiente, utilizo su metodología y sigo su paso a paso hasta que ellos me generen esos créditos de carbono, una vez ellos verifiquen que yo cumplo con sus lineamientos y su metodología. Y luego de esto, el Ministerio de Ambiente hace una revisión simple que en efecto ya yo cumplí todo el proceso con este mecanismo de acreditación y me acredita esas UNRES. De ahí entonces voy a la bolsa para su venta. Y en la bolsa ya ahí se manejan lo que serán precios y demás. Exacto. ¿Es un mercado nacional por el momento o se vende internacionalmente? Usted hacía también una aclaración de que solamente se podía colocar una vez, si no me equivoco. El mercado aspira a ser tanto nacional como internacional. Nosotros los proyectos que vamos a utilizar para generar UNRES, los proyectos que vamos a aceptar para generar UNRES tienen que estar a nivel nacional, esos tienen que desarrollarse en el país. Pero la demanda, es decir, los que van a demandar esos UNRES, esos créditos de carbono, pueden ser tanto empresas nacionales como entidades internacionales. Así que nosotros estamos planificando que este mercado también tenga proyección
internacional con el respaldo pues del gobierno. ¿Para cuándo estará funcionando este mercado de carbono? Bueno, nosotros estamos priorizando este proyecto, le estamos metiendo, como dicen, plomo, y nosotros esperamos que este año 2023 ya esté andando en la etapa piloto. Nosotros vamos a estructurar el mercado por fases. Actualmente ya hemos definido la primera fase, que es la llamada fase piloto. Es una fase que esperamos aprender haciendo, tanto nosotros dentro del ministerio como los usuarios. Queremos recibir retroalimentación, que los mismos usuarios nos digan, oye, aquí falta esto, no entiendo esto no está claro, y nosotros también ir corrigiendo. Es una etapa de aprender de todos los actores involucrados. Esta etapa esperamos que inicie este 2023 y bueno, se va a extender por un tiempo, pero todavía no tenemos definido. Y lo que esperamos es que a lo largo de este año ya tengamos bien estructuradas las otras etapas. Que es voluntario, pero también escuchaba con preocupación algunos participantes de aquel evento que ya estaban en este proceso. ¿Pueden ellos integrarse a ustedes en este momento o pueden continuar o de alguna manera el ministerio va a regularlo de manera general? Por el momento, nosotros estamos planteando en la fase piloto una acción temprana. ¿Qué es una acción temprana? Es reconocer a esos pioneros que ya habían empezado a tomar acciones por el clima para vender internacionalmente o nacionalmente. Se les va a dar ciertas facilidades y se les va a incentivar a que se unan a la iniciativa del Mercado Nacional de Carbono. Hemos visto mucha preocupación, pero en general nosotros lo vemos como algo más positivo. Al momento de que tú emitas créditos de carbono, si tienen, además del respaldo internacional, un respaldo del gobierno nacional, tus créditos tienen aún más valor. Nosotros no estamos por ahora regulando la venta. La venta, siempre y cuando sean proyectos privados, en realidad nosotros no regulamos esa venta. El propietario de este proyecto privado puede tomar sus decisiones de a dónde desea vender sus créditos. Sin embargo, nosotros sí vamos a incentivar la participación en el mercado nacional, porque lo que da es reforzar la calidad de tus créditos. Lo vemos, como te digo, como una ventaja más allá de como algo negativo. Pero sí, en planes no está por el momento regular esa venta, si son proyectos privados. Ya es otro tema cuando se trata de tierras estatales o tierras de áreas protegidas por temas de, digamos, leyes que ya existen, de un marco normativo que ya existe, que ya escapa un poco de nuestras manos y nos tenemos que apegar a lo que ya existe. Pero cuando se trata de iniciativas privadas, nosotros no estamos por el momento regulando eso. Sin embargo, sí vamos a incentivarlo, que se unan acá a la iniciativa del Mercado Nacional de Carbono, porque también lo que buscamos es que algo quede aquí en Panamá, beneficios en general. ¿Puede ser el Estado una organización que aplique a los bonos, a los créditos de carbono? Sí, nosotros todavía no hemos, digamos, desarrollado lineamientos y todavía hay que revisar bastante marco normativo, pero hasta el momento el Ministerio de Ambiente incluso está participando de la iniciativa Reduce tu Huella. Así que en efecto sí, nosotros esperamos que todo tipo de entidades puedan ser parte de cualquiera de las partes de este mercado. Actualmente, a nivel internacional, los instrumentos de precio al carbono, como lo es el mercado de carbono, el mercado de carbono es un instrumento de precio al carbono, son herramientas que están tomando mucha fuerza. Si vemos un mapa mundial señalizando qué países ya están montados en algún tipo de estas iniciativas, veremos que la mayoría de las potencias cuentan con algún tipo de instrumento de precio al carbono, ya sea como un mercado regulado de carbono u otro. Lo que hace Panamá ahorita es ser pionero en su región. Actualmente en Centroamérica no hay ningún mercado de carbono todavía desarrollado. Hay algunas iniciativas incipientes, sin embargo Panamá está levantando la mano y confirmando su compromiso a nivel internacional con este tipo de iniciativas. Es una iniciativa que está en desarrollo, pero sí es muy novedosa, sobre todo para la región. En Latinoamérica sí existen otras iniciativas ya iniciadas que nos llevan, digamos, un par de años de ventaja, 1 o 2 años. En México existen, en Colombia se está negociando también, y son países con los que ya hemos también entablado contacto, porque lo que queremos es también utilizar lecciones aprendidas de otros países que ya estén sobre la marcha en estas acciones.
pero esto significa que Panamá reafirma su compromiso climático y desea, pues, digamos, confirmar esos compromisos que adquirió al momento de firmar bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y cuando firmó bajo el Acuerdo de París como una parte interesada.